saludos a todos aquellos que nos observan por este medio, a todos aquellos que escuchan las predicaciones que les compartimos por estos medios. Primero que nada, hagamos una pequeña oración para que Dios nos dé entendimiento de su palabra para continuar con el estudio de Génesis. El día de hoy nos corresponde el capítulo 8 de Génesis. Así que vamos a orar y vamos a compartir brevemente una exposición acerca de este texto. Señor Jesús, te agradecemos nuevamente por la oportunidad de compartir tu palabra. Te damos las gracias y te pedimos que tú nos ilumines, que tú nos des entendimiento y sabiduría. Permítenos comprender lo que tu palabra dice. Permite que todo lo que hablemos sea acorde a tu escritura y que no podamos decir nada que vaya en contra de ella, que no podamos malinterpretar absolutamente nada, mi Señor, sino que todo esté centrado en la doctrina tuya. Que esta predicación sirva para honrarte, para glorificarte, para darte honra, Señor, para que tu nombre sea exaltado y únicamente tú seas exaltado y glorificado. Te lo pedimos, Señor, dale entendimiento a todos los que me están escuchando, a todos los que me están viendo en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada compartimos Génesis capítulo 7, donde el diluvio se llevó a cabo, donde fue destruido la mayor parte de la tierra, la mayor parte de la humanidad fue destruida, incluyendo los animales. Y en el capítulo 8 vemos cómo va a ser una nueva oportunidad. De hecho, así se titula el tema de hoy. Otra oportunidad se llama el tema de hoy. Ya que en el capítulo 8 vamos a ver cómo Dios le da una orden a Noé y a los animales, la misma orden que le había dado cuando lo hizo con Adán. Pero vamos a leer el texto y vamos a ir compartiendo algunas cosas acerca de él. Dice el versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Notemos algo aquí que dice en los primeros 3 versículos. Lo primero que nos dice el texto es que Dios se acordó de Noé. Eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de él. Dios no olvida nada, Dios es omnisciente. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de él, podemos interpretarlo de manera en que lo tomó en cuenta. No debemos interpretar como que a Dios se le había pasado, que Noé existía, que Noé estaba y luego lo recordó, porque si eso fuera cierto, Dios no sería omnisciente, Dios no sería Dios, no tuviera ese atributo. Así que lo más probable, lo más certero quizás es interpretarlo de esa manera, de que cuando la Biblia dice que Dios se acordó de Noé, se quiso decir que Dios lo tomó en cuenta a él, que Dios no lo desechó, que Dios no lo dejó donde estaba, sino que continuó su tratado con él. Y también dice, y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. Noten cómo dice la segunda parte del versículo. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, versículo 2, y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. La segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 nos muestra algo y es la omnipotencia de Dios. En Salmo 91, como hablamos en unos videos atrás, nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el versículo 1 de Salmos 91. Y la palabra omnipotente significa que Dios todo lo puede. Pero a veces para uno, el ser humano, el poder de Dios es tan grande que es difícil imaginarse qué tan grande es el poder de Dios porque es ilimitado. Pero una manera correcta de que nosotros nos hagamos una idea de cómo es el poder de Dios siempre va a ser leyendo la Biblia y viendo las cosas que Él hace sobrenaturales, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y Génesis capítulo 8 nos muestra una parte, una idea de cómo es el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Nota que en el capítulo 7 se nos dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas y que llovió durante 40 días y 40 noches. Nunca había llovido en la tierra y Dios de manera sobrenatural, Dios hace que llueva de tal manera que llueve durante 40 días y 40 noches. Y la tierra se inundó tanto
que aún las montañas fueron sobrepasadas por el agua. Eso es parte del poder de Dios, pero ahora ve que en el capítulo 8 dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyen las aguas. Imagina eso un momento, piensa allí un momento donde estás. Llueve durante 40 días y 40 noches. Durante mucho más tiempo se va inundando todo a tal punto de que las montañas son cubiertas y solamente con un viento Dios hace que las aguas disminuyan. Es algo sobrenatural, es algo imposible de hacer para los seres humanos. Es algo incluso inimaginable para muchos de nosotros. Pero esto es un relato literal porque así es el poder de Dios. Dios es tan grande que solamente con un viento hizo que disminuyera una cantidad masiva de agua que cubría el mundo entero. Así de grande es el poder de Dios. Así que imagina eso por un momento. Solo con un viento Dios hizo que toda el agua del diluvio disminuyera. Versículo 2 dice que se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. En el capítulo 7 leímos que eso se había abierto. Aquí leemos que se cierra. Eso nos da una pequeña enseñanza, pero muy importante, y es que Dios tiene total control sobre la naturaleza. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, es decir, que Dios todo lo puede. Dios hace cosas sobrenaturales, Dios hace cosas que para nosotros son imposibles. Tanto así y tanto es el control de Dios que Él fue el que abrió las fuentes del abismo, el que abrió las cataratas de los cielos, y en el capítulo 8, versículo 2 dice que Él cierra eso. Lo que solo Él abre, solo Él puede cerrarlo. Las puertas que el Señor abre, solamente Él puede cerrarlas. Y de la misma manera, la naturaleza, así como Dios la había controlado para mandar el diluvio, Dios la controla para detener el diluvio. Solo Él tiene control sobre la tierra. No es cierto lo que algunos piensan de que cuando hay desastres sobrenaturales, cuando hay cosas de la tierra, no es que la misma tierra se levanta, se revela y muestra su ira. Muchos piensan que el verdadero Dios es la tierra. Muchos creen que la naturaleza en sí misma es una diosa. Pero eso es totalmente falso según lo que dice la Escritura del Señor. Ciertamente la tierra, la naturaleza es algo que nosotros debemos respetar, que nosotros debemos honrar. Como lo dije en el video anterior, nosotros no somos quien para maltratar a los animales, para hacer incendios forestales, para hacer cosas que dañen la naturaleza. Nosotros no debemos hacer eso. Sin embargo, la tierra no es un Dios en ella misma. Hay alguien por encima que la controla y es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y aquí podemos darnos cuenta de eso. Él es el que manda el diluvio y Él es el que detiene el diluvio, como lo leímos aquí en el versículo número 2. Versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, es decir, que las aguas no se quitaron de una vez, lo hicieron gradualmente, es decir, lo fueron haciendo con el pasar del tiempo. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Dios pudo haberlo hecho de una vez. Con el viento que lanzó, Dios pudo haberlo hecho de una vez. Sin embargo, Dios en su decisión soberana, Él permite que dure 150 días el agua para desaparecer por completo. Para retirarse, como dice el versículo 13. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Estoy en el versículo 4. Versículo 5 ahora. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. Y en el 10, al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes. Nota lo que dice allí, que en el mes séptimo reposó el arca. Y en el versículo 5 dice que las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. Y el primer día del 10º mes se descubrieron la cima de los montes. El agua estaba bajando y fue en el mes 10 del año en el que la cima de las montañas fue descubierta. Pero todavía faltaba bastante para que el agua bajara. Todavía se habían descubierto solo las montañas. Pero faltaba todavía para que Noé pudiera salir. Faltaba más tiempo, que es lo que continúa diciendo el relato del capítulo 8.
Sucedió que al cabo de 40 días, después de que se cumpliera el mes 10, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Noé, luego de 50 días, después de que se cumple el 10º mes, Noé abre la ventana y Noé envía un cuervo porque Noé quería percatarse de que si el agua ya estaba totalmente seco todo, que Noé pudiera salir. Por eso él envía el cuervo y dice la Biblia que el cuervo iba y venía hasta que el agua desapareció por completo, pero no nos da un poco más de detalles acerca de lo que pasa con el cuervo luego. Versículo 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Luego de haber enviado el cuervo, Noé también, aparte de enviar el cuervo, Noé envía una paloma para él percatarse de que si el agua ya se había secado por completo. Pero dice la Biblia en los versículos que acabamos de leer que la paloma no encuentra dónde recostarse, esa ave no encuentra dónde recostarse, dónde detener la planta de su pie, porque todavía la inundación todavía estaba presente en la tierra, todavía no se había secado por completo. Así que el ave vuelve otra vez a Noé y Noé la vuelve a meter en el arca. Versículo 10, y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Luego, una semana después, Noé vuelve a enviar la paloma fuera del arca. Y cuando ésta vuelve con una... vuelve con un pedazo de hoja en su pico. Y Noé entendió que ya el agua se había secado. Noé había entendido que el agua se había retirado de sobre la tierra. Pero versículo 12 nos dice que esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Cuando Noé envía la paloma por segunda vez y esta vuelve con una hoja en su pico, Noé había entendido que ya la inundación estaba terminando, pero muy probablemente por prudencia él no sale de una vez, sino que él espera 7 días más. Luego la envía otra vez fuera y esta vez el ave no había vuelto con él. Continuemos en el relato, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de la vida de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Todos estos detalles que nos presenta la Biblia de que pasaba un mes, pasaban 40 días, pasaba una semana, nos da una idea de todo el tiempo que duró la tierra en secarse. De que luego que deja de llover, la tierra no se seca enseguida, sino que pasan meses para que eso suceda. Y fue tanto así que Noé va enviando a los animales y Noé se da cuenta que la tierra se estaba secando, pero Noé espera 7 días más, porque Noé quería estar seguro de que la tierra se secara pero por completo, para él volver a habitar en la tierra. Y además estaba esperando la orden de Dios para salir, que Dios se la da más adelante. Versículo 12 dice que después que Noé enviase la paloma por tercera vez, después de 7 días, sucedió que en el año 601 de la vida de Noé, la tierra estaba seca, pero por completo, cuando Noé quita la cubierta del arca. Versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Esto nos habla de la totalidad, porque antes también la Biblia nos dice que se secó la tierra, que la tierra estaba seca, pero recuerden que la tierra se estaba secando gradualmente.
Y aquí en este versículo 14 es donde se nos dice que la tierra estaba seca, pero por completo. Versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que estén contigo, toda carne de ave, toda bestia de reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noten algo, noten que Noé no salió hasta que Dios le dio la orden de que él saliera. Recordemos que hemos estado hablando del personaje de Noé y no lo presentamos como un personaje totalmente sin pecado, como un hombre perfecto en su totalidad, sino como un hombre primero que recibió la gracia de Dios. Por la gracia de Dios él tenía fe en el Señor, y por la fe en el Señor él era obediente a él. Era bastante obediente. Noten algo, que Noé no sale del arca hasta que Dios no se lo ordena. En los capítulos anteriores aprendimos de que Dios había hecho conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando Dios le dice a él que construye el arca, le da todos los detalles. Le dice el tipo de madera, le dice la ventana, le dice de cuántos pisos la iba a hacer, le dice la cantidad de animales, que metiera de dos en dos, que los metiera por parejas, 7 parejas de los animales puros, una sola de los animales impuros. Y todas esas características eran para orientar a Noé, y Noé hizo caso a todo exactamente como Dios le dijo. Y aquí volvemos a ver a Noé siendo un personaje obediente a Dios. Porque Noé no salió del arca hasta que Dios le dijo. Y en estos versículos que acabamos de leer es donde Dios se lo ordena. Dios le dice: sal del arca, sal con tu mujer, sal con tus hijos y sal con las mujeres de tus hijos. Aquí es donde entra lo que les compartí, de que Dios estaba dando otra oportunidad. El tema se llama así porque algo que he aprendido en el capítulo 8 es que anteriormente Dios había destruido a la humanidad con el diluvio. Había destruido también a casi todos los animales, casi en su totalidad. Pero Dios estaba dando otra oportunidad de que el ser humano volviera a poblar la tierra, de que los animales volvieran a poblar la tierra. Era otra oportunidad para que la tierra estuviera llena. Y si no fuese por esa oportunidad, ni usted ni yo estaríamos vivos en este momento. Porque por la misericordia de Dios, a pesar de que el ser humano era tan pecador que merecía ser eliminado por completo de la tierra, Dios le da otra oportunidad para que el ser humano siga viviendo mediante Noé. Vemos también lo que dice en el versículo 17 al final. Se nos dice: y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esto es algo importantísimo, porque recordemos que cuando hablamos de Adán y Eva en los capítulos 1 y 2, sobre todo en el capítulo 2, Dios le da a ellos una orden, y es que Dios le dice a ellos: fructifiquen y multiplíquense. Dios le da a ellos la orden de que ellos debían multiplicarse hasta poblar la tierra. Y ahorita Dios le estaba dando a Noé exactamente la misma orden que le había dado a Adán y Eva, la misma ordenanza, y era que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Y no es casualidad que Moisés haya escrito esto tal cual como se lo dijo Dios a Adán y Eva, tal cual se lo dijo a Noé. Porque era otra oportunidad. Era la oportunidad de que el mundo volviera a poblarse por los hombres, por las mujeres, y también que el mundo volviera a poblarse por los animales. Era la otra oportunidad que Dios estaba dando. Una vez ya Dios había dado esa orden. Los seres humanos se multiplican, los animales se multiplican, pero se corrompen, pecan, se alejan del Señor, y Dios tiene que hacer la limpieza en la tierra. Y aquí Dios está dando otra oportunidad diciendo: vuelvan a multiplicarse, vuelvan a poblar la tierra, vuelvan a habitar en la tierra. Pero más adelante vamos a notar que el mundo se volvió a desviar. Desaprovechamos esa oportunidad de Dios y volvimos a pecar, volvimos a depravar el mundo, volvimos a alejarnos del Señor, volvimos a vivir como queríamos, volvimos a tener un mundo corrompido, y todavía el mundo está corrompido a pesar de esta misericordia que Dios hace aquí.
El mundo sigue corrompido. Por eso Dios tuvo que enviar a Cristo. Porque si fuese por nosotros los seres humanos, no pudiésemos obtener la comunión con Dios. Y más adelante vamos a darnos cuenta de eso en este mismo capítulo. Entonces salió Noé después que Dios le dijo, era un hombre obediente. Hermano, si tú dices que tienes fe en el Señor, si tú profesas que tienes fe en el Señor, mira cómo es el ejemplo de Noé. Noé tenía fe en el Señor y él respaldaba su fe con obediencia. Las obras ciertamente no salvan a nadie. En los capítulos anteriores hablamos de que Dios salvó a Noé por gracia, pero en respuesta a esa gracia Noé obedecía. Tú no te vas a salvar por tus buenas obras, pero si tú obtienes la salvación, tú para responder a esa salvación debes vivir obedeciendo al Señor, como muestra de agradecimiento, como muestra de honra a Él, y además tu fe va a hacer que de manera espontánea tú obedezcas al Señor como lo hacía Noé. Si tú dices que tienes fe en Dios, pero no estás dispuesto a obedecerlo, déjame decirte que tu fe no es genuina, según lo que dice en Santiago. La fe sin obras es muerta. Noé tenía fe, pero también tenía obras de obediencia. Salieron sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Nota lo que dice el versículo 19, no solamente salen los seres humanos que estaban en el arca, sino que también salen todos los animales, los reptiles, las aves, todo lo que se movía, todos los animales según su especie, salen también del arca, porque ellos también iban a tener otra oportunidad de volver a habitar en este mundo. Versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Nota lo que dice, Noé edifica un altar a Jehová. Esto es una muestra de adoración. Noé monta un altar, pero para adorar al Señor. Noé muestra adoración al Señor. Luego de que él ve la bendición de que tenía otra oportunidad y que Dios le había dado a él su misericordia, que le había mostrado su misericordia. Y tomó de todo animal limpio. En el capítulo anterior hablamos de eso, del porqué de los animales limpios tenía que haber más parejas. Y aquí está una de las respuestas. Los animales limpios y las aves limpias, Dios las ofrece como holocausto, es decir, los ofrece como holocausto en el altar, es decir, Noé construye un lugar, allí coloca los animales y allí ofrenda a los animales para Dios. Asesina literalmente a los animales, pero para presentar adoración al Señor. Que vemos en el versículo 20. Y es que la respuesta a la gracia de Dios debe ser con adoración. Ilustra en tu mente un momento lo que estaba viendo Noé. Noé venía de ver el diluvio, que la gente había muerto, que los animales habían muerto, que estaba él en el arca. Pero luego de él salir del arca y de darse cuenta de que Dios había sido bueno con él, de que Dios le había bendecido a él y de que Dios lo había salvado del exterminio, Dios lo salvó de la muerte, él le responde a Dios edificándole un altar, sacrificando unos animales y rindiéndole adoración. Hazte una pregunta. ¿Cómo respondes tú a las bendiciones de Dios? ¿Respondes como hace Noé, con adoración? Actualmente nosotros no tenemos que matar animales y ofrecerlos a Dios. Eso es algo del antiguo pacto. Eso es algo del Antiguo Testamento. Nosotros actualmente no necesitamos ofrecerle a Dios animales muertos, pero el principio sigue siendo el mismo y es la adoración. A veces Dios nos bendice, Dios nos ayuda, a veces Dios nos cuida, nos protege, nos alimenta y a veces nosotros, los seres humanos, ni las gracias le damos a Dios. Por eso, cuando hablamos del Salmo 91, uno de los puntos que tocamos es que las personas, por lo general, no aman a Dios. Quieren su bendición, quieren su protección, quieren que Dios les bendiga, quieren prosperar, quieren que Dios les dé, pero no aman a Dios.
porque no se comunican con Dios, no adoran a Dios, se alejan de Dios, y lo que Dios dice en su palabra, ellos lo contradicen y no le hacen caso a Dios. Así hay muchas personas, pero Noé no era así. Noé le respondió a Dios con adoración. Piensa por un momento las cosas que Dios hace por ti, cómo Dios te ha bendecido, y pregúntate, ¿yo le respondo a Dios con adoración? ¿Yo adoro al Señor? ¿O simplemente recibo las cosas de Dios, pero soy indiferente, sigo pecando, sigo viviendo mal y ni siquiera me comunico con Él? A veces ni las gracias le doy. Es para meditar ese punto. Versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Recuerda que la Biblia, sobre todo Génesis, tiene muchas figuras de antropomorfismo. Antropomorfismo significa cuando hacen una explicación humana de algo de Dios. Por ejemplo, aquí dice que Jehová percibió olor grato. ¿Por qué eso significa? Porque eso es un antropomorfismo, porque Dios es un ser espiritual. Dios no es de carne y hueso, Dios no tiene cuerpo, por lo tanto Dios no tiene una nariz. Pero cuando dice que percibió olor grato, podemos interpretarlo como que Dios se agradó. De la misma manera, cuando leemos, por ejemplo, en Salmos, que dice la palabra de Dios, el salmista cuando dice, inclina tu oído a mi oración, Dios no tiene oído, no es que Dios hace esto, pero cuando dice, inclina tu oído a mi oración, es un antropomorfismo para querer decirle a Dios, escúchame. Así que Dios le agradó la adoración de Noé y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, eso es la siembra, y la siega, que es cuando uno recoge la siembra, los frutos. El frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Noten que en los últimos 2 versículos Dios dice, no volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, y dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es como si Dios estuviese diciendo, no destruiré la tierra por causa del pecado del hombre como tal, porque si Dios mandara un diluvio cada vez que los seres humanos estuvieran pecando demasiado, luego de esto Dios fuera mandado un diluvio cada año. O Dios fuera hecho una destrucción total, porque el hombre jamás iba a ser bueno. El hombre jamás se iba a acoplar a Dios por sí mismo. El hombre no iba a dejar de ser pecador, porque ahí dice que el intento de su corazón, como hablamos en el capítulo 6, la maldad de la humanidad viene del corazón, viene desde adentro. Nota que Dios no dice sus acciones son malas, sino que Dios dice su corazón es malo. Porque cuando tu corazón es malo, las acciones son malas. Cuando tus pensamientos son malos, las acciones, las palabras son malas. Todo el pecado viene desde adentro, desde el corazón, de la mente. De allí viene el pecado. Así que si tú quieres estar inclinado a Dios, tú debes empezar no por las acciones de afuera, sino que tú debes pedirle a Dios que te transforme desde adentro. Así que, hermano, Dios dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque ellos son malos. Y si Dios hiciera una maldición, como les dije antes, a causa del hombre, Dios fuera tenido que hacerla cada vez. Cada rato Dios estuviera destruyendo la humanidad y volviéndola a hacer cada vez, porque el hombre no dejó de pecar nunca. El corazón es malo desde su juventud. Muchos piensan, hay muchos que creen que cuando uno es un niño, uno es inocente, cuando uno es un adolescente, uno no sabe lo que hace. Cuando uno está joven, muchas personas justifican nuestro pecado diciendo que es que estamos jóvenes, estamos buscando nuestro camino, no es que seamos malos, sino que estamos confundidos como jóvenes. Pero la Biblia dice que nuestro corazón es malo desde la juventud. Nosotros pecamos desde que nacemos. Desde que somos niños nuestro corazón es malo. Por eso necesitamos a Cristo para que lo regenere. Dejemos de creer que somos buenos. Solo Cristo es bueno. Solo el Señor es bueno.
Y Él es el que, si está en nuestro corazón, nos va perfeccionando y nos va llevando a nosotros a ser como Él. Porque si nosotros somos como queremos ser, si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, vamos a ser malos siempre. Y Dios dice, no volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. Y podemos estar pensando, bueno, es que los capítulos anteriores hablamos también de la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo, la humanidad será destruida en gran parte también por haber rechazado al Señor. Pero la Biblia no se contradice. Cuando Dios dice aquí que no va a destruir a todo ser viviente, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, de que Dios no iba a destruir a todo ser viviente con otro diluvio. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Dios no va a mandar otro diluvio. Dios va a ser de manera distinta en la segunda venida de Cristo. Y más de eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Dios no iba a destruir a todo ser viviente en ese sentido, en el sentido de que no venía otro diluvio. Y además de que cuando Cristo venga se va a salvar más gente. No va a ser como ese momento de que nada más se salvó una familia. Cuando Cristo venga se va a salvar una gran parte de la población que cree en el Señor. Así que si tú no has creído en el Señor, ten en cuenta la segunda venida de Cristo. Si quieres la destrucción inminente para tu vida, o si tú quieres ser parte de esa población que va a salvarse con Cristo. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Como les digo, esa es la siembra, y cuando tú recoges la siembra. El frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Es decir, la tierra seguirá su curso de manera natural mientras la tierra esté. No va a haber una destrucción como un fenómeno natural, es lo que quiere decir el versículo. Dios no iba a mandar otro diluvio más, sino que todo en la naturaleza iba a seguir su curso. Aunque hay varias cosas que lo vamos a ver en los capítulos que vienen, aunque hay varias cosas que cambiaron después del diluvio, pero eso lo vamos a hablar en otras oportunidades. Hermano, hay varias cosas que podemos aprender de este capítulo. Hemos concluido con la lectura, pero hay varias cosas que podemos aprender. Los primeros versículos nos hablan un poco de cómo es Dios. Hemos tratado de hablar de cómo es Dios durante estos capítulos de Génesis. Hablamos de que Dios es un Dios de ira, por eso manda el diluvio. Hablamos de que Dios es de ira, pero también tiene misericordia, por eso deja vivo a Noé, a su familia, y da la oportunidad de que la tierra se vuelva a poblar, porque Dios tiene ira y también misericordia. Tiene ira y gracia. Es el único que tiene el equilibrio perfecto. Eso lo hemos visto aquí. También hemos aprendido de que Dios es todopoderoso. Dios es tan poderoso y tiene tanto dominio sobre la tierra, sobre todo lo que existe. Dios tiene tanto dominio que Dios manda un diluvio cuando nunca había llovido, porque Él es el que puede hacerlo todo. Y hoy aprendimos de que Dios es tan poderoso y tiene el dominio sobre la naturaleza, tanto así que así como Él mandó el diluvio, solamente Él frenó el diluvio. Él abrió las cataratas del cielo y Dios volvió a cerrar las cataratas del cielo. Y era tanta agua que para el hombre, que en nuestra mente era como imposible que tanta agua se secara. Y Dios solamente lo que hizo fue que Dios envía un viento. Pasó un viento que secó el agua y la iba secando gradualmente. Así es Dios, sobrenatural. Así es Dios de grande. Así es el poder de Dios. Así es Dios que hace las cosas inimaginables. Y así es el control del Señor sobre la naturaleza. Y en cuanto al hombre, también aprendimos de la obediencia de Noé. Noé no salió del arca hasta que Dios no le dijo, sal del arca con tu familia. Y también aprendimos de lo que era la otra oportunidad. ¿Sabes algo? Todavía si tú estás vivo es porque tú tienes la oportunidad de creer en el Señor antes de que Cristo venga. Dios te está dando, cada vez que Dios envía a alguien a predicarte, cada vez que tú ves los videos en nuestro canal o en otro canal de otra iglesia, pero cada vez que tú escuches la palabra de Dios, Dios te está dando otra oportunidad para que tú creas en Él, para que tú le abras tu corazón, para que tú corrijas tu camino. No creas en eso que el mundo dice. Deja de creer que no necesitas a Dios.
No digas esas cosas de que yo no robo, yo no mato, yo no hago daño, yo soy bueno, entonces yo no necesito dedicarme por completo a Dios, no lo necesito porque yo soy bueno. Ninguno somos buenos. Leímos aquí que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Si tú no matas, si tú no robas, si tú no haces nada malo en tu opinión, pero no estás en el camino de Dios, si tú no tienes fe en el Señor, tú sigues siendo malo. Porque puede que no robes y no mates, pero hay veces que mientes. También es un pecado igual de grave. A lo mejor no mientes, pero quizás tienes un mal carácter. La única manera de que tú no necesitaras a Cristo es si tú estuvieras totalmente libre de pecado. Mira tu vida, si estás totalmente libre, y podrás responder que no necesitas a Cristo. Pero lamentablemente ninguno estamos libres de pecado y todos necesitamos a Cristo. Deja de creerte bueno. El corazón de los hombres es malo desde su juventud. Aprovecha otra oportunidad que Dios te está dando al escuchar su palabra y al creer en Él. Porque a pesar de que no va a venir otro diluvio, Cristo vendrá. Habrá una destrucción inminente y solo se salvarán los elegidos por Dios. Y a lo mejor tú estás entre esos elegidos de Dios, así que confiesa tus pecados al Señor en privado, créele al Señor, para que cuando venga otra vez Cristo, tú puedas estar con Él en su rebaño y no seas destruido como lo fueron las personas en el tiempo de Noé. Y si ya eres cristiano, toma el ejemplo de Noé. No hagas las cosas antes sin consultar si está bien en la Biblia o no. No hagas las cosas sin consultar la palabra de Dios. Espera la palabra de Dios como hizo Noé, y cuando la palabra de Dios te guíe puedes actuar. Oremos al Señor, demos gracias por su palabra y pidamos que haga una restauración en nosotros como Dios lo hizo. Recuerda, todo estaba destruido, todo el mundo muerto, pero en todo el relato vemos cómo ellos pueden salir, el agua se va secando, ellos pueden volver a multiplicarse, la tierra vuelve otra vez a ser poblada. Es una restauración. Eso lo hace Dios en tu vida, pero debes reconocer que lo necesitas, debes aceptarlo en tu corazón, debes rendirte a sus pies. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra. Señor, te agradecemos por este mensaje que es tuyo, no es mío, es tuyo. Te agradecemos por tu palabra. Te pido que tú puedas quebrantar el corazón de todo el que escuche este mensaje, que tú edifiques a tu iglesia. Y te pido por favor que tú hagas que esta palabra llegue al corazón de todos los que la escuchen y puedan compartirla con otros. En tu nombre oro, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Así como Noé edificó un altar y te ofreció sacrificio, hoy nosotros que estamos escuchando queremos pedirte que haya un altar en nuestro corazón, un altar de adoración a ti, para poder rendirte tributo, honor y gloria como tú te lo mereces. Te pedimos que la siguiente semana podamos compartir tu palabra otra vez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Nos vemos en otra oportunidad. Si quieres continuar escuchando este tipo de mensajes y otros mensajes más bíblicos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte este video con todo aquel que tú creas que debe escuchar la palabra del Señor. Que Dios te guarde.